El mundo volvió a contener la respiración este fin de semana ante el anunciado ataque prácticamente telegrafiado de Irán a Israel en represalia por el ataque israelí al consulado iraní en Damasco. Los iraníes saltan una línea roja al atacar directamente territorio israelí, mientras el gobierno de ese país asegura que habrá respuesta. Jerusalem full of red lights. Yes, yeah, Alpha. Por suerte, ninguna potencia parece interesada en una guerra entre ambos países, dos enemigos irreconciliables que mantienen una pugna histórica a través de grupos armados por Teherán como Hamas o Hezbollah. El esfuerzo diplomático para evitar un enfrentamiento directo continúa a estas alturas tratando de aplacar a Israel, después de un ataque que, todo hay que decirlo, fue anunciado con tiempo, como si Irán quisiera que no tuviera más éxito que el de la propaganda. Prácticamente todos los países piden contención a ambas partes, sabedoras de que una guerra abierta entre ambas no beneficiaría a nadie. Israel ha reclamado ante la ONU su derecho a tomar represalias, mientras Irán parece conformarse con la acción llevada a cabo. Israel e Irán han vuelto a enfrentarse, pero esta vez sentados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Frente al resto de países, el embajador israelí ha alertado de la posibilidad de que Irán se convierta en una potencia nuclear y pide que se apliquen sanciones unilaterales para impedirlo. Irán, por su parte, asegura que el ataque a Israel forma parte de su derecho de autodefensa y acusa a los Estados miembros de negarle ese derecho tras el ataque a su embajada en Damasco, en el que fallecieron 13 personas. In the exercise of Iran's inherent right. En mitad de los reproches, el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a la calma para rebajar la tensión. Now is the time to defuse and de-escalate. Los miembros del G7 piden contención. Estados Unidos, aliado de Israel, ha condenado el ataque. Biden ha reiterado su compromiso férreo con la seguridad israelí, pero rechaza unirse a las operaciones ofensivas contra Teherán. Reino Unido, por su parte, lo tacha de peligroso e innecesario y afirma que enviará más aviones a la región. Rusia y China, más próximos a Irán, también piden moderación. Y Qatar, uno de los mediadores en este conflicto, ve urgente comenzar ya una desescalada. El primer ministro israelí, tras estar muy cuestionado en su propio país, puede desviar la atención tras el ataque iraní. Ha reunido a su gabinete de guerra para estudiar cuáles van a ser sus siguientes pasos. A través del ministro de Defensa, al que ven, Israel ha reclamado su derecho a responder, a tomar represalias contra Irán. Todavía no hay una decisión en firme, pero sí muchas opciones. Al finalizar el gabinete, Netanyahu ha mantenido una conversación telefónica con Biden sobre la situación. Estados Unidos es su principal aliado, pero también quien más está presionando para atemperar al gobierno israelí. El ataque es inédito porque nunca se habían atacado estos países directamente, salvo que tendamos al consulado en Damasco como territorio iraní. Por suerte, este se saldó sin muertos ni apenas daños materiales. Las sirenas que anunciaban el ataque sonaban de norte a sur. Una lluvia de misiles y drones, 300 en total, surcaban el cielo de Israel, elevando el tono en Oriente Próximo. Los sistemas antiaéreos y los aviones de Estados Unidos, Reino Unido y Jordania lograban neutralizar 170 artefactos. La cúpula de hierro hacía el resto. Tel Aviv afirma que han sido capaces de interceptar el 99% de los proyectiles enviados por el régimen de Teherán, mientras Biden no ha dudado en felicitar a los pilotos estadounidenses por su trabajo. La agresión, inédita hasta la fecha, se saldó sin muertos ni apenas daños materiales. De lo que ha trascendido, se sabe que el impacto de uno de los artefactos ha terminado por provocar un socavón en esta base aérea de Nevatim.
Israel no baja la guardia. El jefe del ejército confirma que el país We have not lost sight. sigue en alerta. Hace unas horas, este dron de procedencia desconocida ha vuelto a hacer sonar las alarmas en el sur. Y de momento los colegios continúan cerrados y se prohíben las reuniones masivas. En la Franja de Gaza, cientos de familias desplazadas intentan regresar al norte pese a las advertencias de Israel. Vuelven a sus hogares, o lo que queda de ellos, con las pocas pertenencias que conservan. La mayoría deshace el camino de la huida a pie, en bicicleta o en carros tirados por burros. Un síntoma de que la vida vuelve poco a poco al norte de la franja es esa cola en una panadería. Después de varios meses cerrado por la guerra, el establecimiento ha vuelto a abrir sus puertas. Bueno, vamos hasta este punto, en este punto del programa, para hablar de la situación que se está viviendo allí. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, David? Buenos días. Buenos días. De la Universidad Complutense de Madrid, me faltó decir. David, gracias por atendernos. Bueno, la escalada de violencia parece no agradar a nadie. ¿Me equivoco o hay alguna potencia que pudiese salir beneficiada con una guerra abierta entre Irán e Israel? Bueno, podemos decir que hay dos tipos de actores que están más o menos interesados. Sin duda alguna, hay parte del gobierno de Israel y el propio Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que sí que están interesados en una escalada del conflicto. Porque hay que recordar que Benjamin Netanyahu, mientras el conflicto se prolongue y mientras incluso haya una escalada del conflicto, Benjamin Netanyahu no va a tener que hacer frente ni a las presiones de la sociedad israelí, que le acusan de ser el verdadero responsable de esta situación, ni a los problemas que tiene judiciales. Y luego también hay que reconocer que hay partes del sector del régimen iraní que empujan por dar una respuesta mayor a esta situación en Oriente Medio. Y también tenemos otro tipo de milicias apoyadas por Irán en Líbano, en Yemen, que empujan también por escalar el conflicto. Sin embargo, la mayor parte de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y entre ellos los países europeos, lo que quieren es que el conflicto desescale y sobre todo se pueda dar una solución a esta situación que se alarga ya casi más de 6 meses. Sí, aquí que están de acuerdo todas las potencias. Incluso en este punto Rusia ha manifestado su oposición a que haya una escalada del conflicto. China, Estados Unidos lo está intentando. Esa es, digamos, la suerte, la presión que puedan ejercer estas potencias. Quizá la principal, la de Estados Unidos, sobre su principal aliado. Sin duda alguna, si hay alguien que puede decirle a Israel que pare su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza y sobre todo su respuesta al ataque de Irán, es Estados Unidos. Sin duda alguna, el gobierno de Israel solo coge el teléfono, para ser coloquialmente hablando, cuando le llama a la Casa Blanca. Y justo después del ataque de Irán este fin de semana, se dice que hubo una conversación entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, en el que el presidente estadounidense le vino a decir claramente a Israel que no iban a apoyar otra réplica al ataque a iraní, que hasta aquí terminaba esta etapa del conflicto y que Estados Unidos no quería una nueva escalada en la región. Bueno, hablemos de las posibles soluciones al conflicto en general en esta zona. Está evidentemente también esa guerra entre Hamas, que al fin y al cabo es sucursal también de Irán, o por lo menos está financiado por Irán, e Israel. Se habla de la solución de los dos estados como salida al conflicto permanente en la zona. Pero esta no es una idea nueva, ¿verdad? Estaba incluso en el plan de la ONU original para este territorio, ¿no? La solución de los dos estados está prácticamente desde principios del siglo XX. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se propone, Naciones Unidas propone el famoso plan de partición del territorio. Partir en la mitad del territorio y una parte para la población árabe y otra parte para la población judía. Y eso ha estado presente en Naciones Unidas desde prácticamente, como digo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En la Asamblea General de Naciones Unidas están representados 193 países y cerca de 138 o 139 países reconocen ya el Estado de Palestina. Solo muy pocos países vinculados a Europa, Estados Unidos, todavía no establecen esa relación entre estados. La cuestión aquí es que la solución de los dos estados es el factor que puede animar a un proceso mayor de paz
pero no es la solución. La solución no pasa solo por los dos estados, porque luego hay que discutir otros temas. Si reconocemos dos estados, ¿qué ocurre después con las fronteras de esos dos estados? ¿Dónde se establecen los territorios de esos dos estados? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los más de 5 millones de refugiados palestinos que durante 50, 60, 70 años han tenido que abandonar sus hogares y viven por otras partes de Oriente Medio? Esos son elementos que cuando hablamos de la solución de los dos estados también hay que abordar posteriormente. Claro, ¿admitiría Israel un Estado soberano o lo vería como una amenaza a su integridad? Aquí existen dos elementos claros. Por un lado, Israel reclama siempre los medios y los mecanismos regionales e internacionales que le garanticen su propia seguridad. Y por otro lado, los palestinos y gran parte del mundo árabe lo que dicen es que no va a haber esa seguridad en Oriente Medio hasta que no haya un Estado palestino. En este sentido, la creación de un Estado palestino, el reconocimiento de un Estado palestino tiene que ir parejo con la normalización de los países árabes y musulmanes de relaciones con Israel. Y ese es el factor que Israel denuncia. Israel achaca de que no todos los países de Oriente Medio, entre ellos Irán, reconocen o quieren normalizar relaciones con Israel, y los palestinos lo que reclaman es que Israel, de los famosos procesos de paz de Oslo de 1993, no ha cumplido con su parte. Y su parte es la de ceder esa soberanía, esas competencias a la Autoridad Nacional Palestina. El presidente español, Pedro Sánchez, está presionando con este asunto, que creo que está aprobado por el Parlamento español hace ya una década, pero ¿están las partes ahora, en medio de esta situación, más receptivas a un acuerdo de este tipo? ¿Es el momento propicio? Sin duda alguna, ahora mismo el momento no es propicio para hablar de una solución de dos estados. Lo que urge ahora es, por un lado, acabar con la emergencia humanitaria que existe en la Franja de Gaza y después plantear seriamente cómo desescalar esta situación. Solo a través de un contexto más o menos de paz o de estabilidad en Oriente Medio se puede ya luego abordar otros temas como esos dos estados. Porque sin duda alguna, por un lado, tenemos posiciones totalmente radicalizadas dentro del gobierno de Israel. Es tal vez el gobierno de Israel más radical en cuanto a partidos y líderes y posiciones totalmente enfrentadas. Y por otro lado tenemos las fuerzas palestinas lideradas en este caso por Hamas, que vuelven a hacer valer el uso de la fuerza, el uso de la violencia como eje de resistencia. En este sentido, el movimiento de Pedro Sánchez y de otros países europeos, y de ahí su viaje en estos últimos días por distintos países europeos, viene de alguna forma a presionar a Israel para que desescale esa violencia sobre la Franja de Gaza y, por otro lado, intentar crear el contexto propicio para que se sienten las dos partes a negociar. Pues David Hernández, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.